Muchos le llaman cirugías espirituales. Una voz fuerte, ronca, tosca de una mujer le dijo: ¡Jacobo! ¡Vienes tarde! ¡Ya te estaba esperando! ¿Será que está muerto realmente el doctor Jacobo Grinberg? Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de este podcast Onda Paranormal, que hoy les traemos una investigación realmente interesante y que ha deslumbrado a lo largo de la historia a muchos personas, periodistas, investigadores, creadores de contenido que se han involucrado en esta investigación. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre qué le pasó al doctor Jacobo Grinberg. Así que si es tu primera vez que estás acá con nosotros viendo este podcast, pues te doy la bienvenida. Gracias por el tiempo, por estar aquí compartiendo con todos nosotros y bienvenido a esta comunidad. Para iniciar, la primera pregunta que vamos a hacer es: ¿quién era Jacobo Grinberg? Pues Jacobo Grinberg Silverbaum nació el 23 de febrero del año 1946 en la Ciudad de México. Para que ustedes tengan una idea, aquí les voy a dejar yo una imagen para que la puedan ver e identificar quién es el doctor Grinberg, el cual hizo demasiadas investigaciones y que ayudó a tanto a la ciencia a nivel neural y entender la parte del cerebro. Fue psicólogo y neurofisiólogo, aparte de muchos otros estudios que él realizó, ya que él se dedicaba a investigar lo que eran las ondas cerebrales y eléctricas que nuestros cerebros emiten o generan en diferentes situaciones de la vida. Él era conocido por estos estudios sobre la conciencia, el chamanismo y las tradiciones espirituales mexicanas en específico, que era el país de origen de él. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y también obtuvo un doctorado en neurociencias en Nueva York, entre muchos otros estudios que él desarrolló durante su vida. Desapareció a la edad de 48 años un jueves 8 de diciembre del año 1994 en circunstancias misteriosas y justamente cuando estaba por concluir toda su investigación sobre la mente. De un día para otro y sin dejar mayor rastro, simplemente se fumó. Es como que la tierra se lo tragara, hablemoslo así. Y para que vean lo impactante que generó la ausencia de Jacobo, también hubo reportes a nivel de periódicos de aquel entonces, que aquí les muestro yo una imagen para que puedan ver todo lo que se generó por medio de la desaparición del doctor Jacobo Grinberg, que realmente era: ¿cómo era posible que alguien que estaba estudiando tanto y que le ha dedicado tantos años a su estudio, de la noche a la mañana simplemente ya no está? Ya no hay, nadie da un paradero, nadie puede dar información dónde es que has quedado ni realmente qué es lo que sucedió con él. Su caso hasta el día de ahora sigue siendo un enigma sin resolver. La última persona que logró ver físicamente, estamos hablando que fue su esposa, Teresa Mendoza, y aquí les pongo yo las imágenes para que tengan una imagen de quién era la esposa de Jacobo, que ustedes van a poder visualizar. El doctor Jacobo, a raíz de su desaparición, la policía comenzó a investigar, encontró algunas irregularidades. Se descubrió que Teresa había desaparecido también un tiempo después y que se había encontrado en la casa de ellos un pasaporte falso al nombre de la esposa del doctor Jacobo Grinberg, el cual esto elevó demasiadas sospechas, pero nunca se pudo comprobar su implicación en la desaparición de su esposo. Se cree que también muchos dicen, y hay ciertas teorías, de que muchos aseguran que la esposa del doctor Jacobo, Teresa, era una chamana muy poderosa de México de aquel entonces, y otros aseguran y confirman que realmente era un infiltrado encubierto de la CIA. Existen varias teorías sobre lo que pudo haber sucedido al doctor Jacobo. Algunos sugieren que fue secuestrado por investigaciones sobre la conciencia y los estados alterados de la mente, que era lo que él estaba fascinado y estaba luchando por encontrar el por qué sucedían estas cosas. También otras teorías más esotéricas sugieren que puede haber entrado en un contacto con dimensiones paralelas a la nuestra o haber sido víctima de algún tipo de fenómeno sobrenatural. La incógnita es: ¿será que el doctor, después de tanta investigación y tantos estudios y tantos experimentos que realizó, se habrá convertido en conciencia después de todo?
Eso lo vamos a descubrir con el tiempo. Creo yo que en algún momento determinado pues va a haber más evidencias para poder llegar a una conclusión. Ahora bien, el legado que el doctor dejó es bastante importante en el campo de la psicología y de la investigación de la conciencia. Sus libros y estudios continúan siendo de interés para muchas personas, en especial para aquellos nuevos investigadores científicos que tratan con un gran interés tratar de poner en prueba todo aquello que el doctor exploraba en sus temas y en sus días cuando se desaparecía, ya que hacía demasiados viajes a diferentes áreas, el Tíbet, la India, etc. Algunas personas creen que sus estudios pudieron haber sido molestos o que habrán incomodado a ciertos grupos de poder o haber tocado temas bastante sensibles que llevaron a la desaparición del doctor, o realmente fue secuestrado por los estudios e investigaciones que él estaba realizando en esos momentos, ya que podría haber atraído la atención de individuos o grupos interesados en su conocimiento o, ¿por qué no?, en silenciarlo. Existen teorías todavía más conspirativas al respecto que sugieren que la intervención de agentes gubernamentales o corporativas, debido al potencial relevante que implicaban sus estudios en los temas de neurofisiología y también de conciencia humana. Algunas hipótesis plantean que Jacobo podría haber decidido realmente desaparecer de una manera muy voluntaria y esfumarse de la presencia de todas las personas para poder continuar sus estudios en silencio y así poder concluirlo, ya que estaba así para poder decir que todos sus estudios ya habían terminado. Entonces podemos decir ¿qué era tanto lo que el doctor estaba investigando? Pues el doctor Jacobo desarrolló la teoría llamada sintérgica, que plantea que el cerebro no solo va a recibir información del entorno en el cual está expuesto, es decir, que las personas no solo van a recibir esa información, sino que también genera estructuras a una especie tipo 3D, o digamos que es como algo holograma neural, es decir, que es capaz de percibir todo su entorno, pero también de construirlo en la mente, de darle forma, darle materia a eso que uno percibe, que es bastante fácil que ustedes pueden hacer un experimento. Ustedes tocan algo con textura, como uno de los amiguitos que tenemos por aquí. Usted toca algo con textura, sus manos, sus dedos detectan esta porosidad, podemos llamar así, pero su cerebro está dándole una visión neural tipo 3D que le está diciendo que es algo con textura áspera. Entonces eso era parte de las investigaciones del doctor que desarrollaba durante sus años investigando esta teoría sintérgica. Según la teoría, la realidad percibida es una construcción del cerebro que puede ser influenciada por la conciencia y las interacciones energéticas que nosotros tengamos o que estemos expuestos. Esta es una propuesta innovadora para poder explicar la naturaleza de la conciencia y la percepción de la realidad. Algo que para el año de 1994 era descabellado, era un tema de locos creer lo que el doctor estaba planteando en su teoría de su investigación. Jacobo postuló la existencia de un campo energético que conecta a todos los seres humanos y objetos del universo en sí, es decir, nos convierte en uno solo, denominado también para algunos el campo sintérgico. Este campo es también llamado como la Matrix. No sé, y estos temas ya comienzan a sonar así como de esos misterios, que es decir, que el doctor planteaba que todo lo que estábamos nosotros viviendo era el efecto de la Matrix y que nosotros estamos dentro de la Matrix, que era una ilusión de nuestro cerebro. Y esto, por lógica, es lo que tocó las llagas de ciertos sectores de poder, por lo cual por ahí viene el misterio de la desaparición del doctor Jacobo Grinberg. La Matrix es una fuente de energía que subyace en la realidad física y que puede ser influenciada por la conciencia humana. Es decir, que si tú estás en un estado triste, deprimido, sientes que las cosas van mal, también todo tu entorno se volverá así,
gris, opaco, y no vas a encontrar una salida a todos esos problemas que tenemos. ¿Se les hace conocido? Creo que todos hemos pasado en un momento por una etapa de esta, pero realmente lo que el doctor plantea es que es algo de nuestra mente. Y surge también a la inversa. Si estamos con la mejor energía, la vibra positiva, la elevamos, todo nos va a salir de maravilla. Lo que tú piensas, tu mente lo va a proyectar. También aquí entra aquel tema del famoso libro de la ley de la atracción. Aparte de todo esto, a Jacobo también le intrigaba ciertos temas. Fue y estudió ciertas prácticas de curanderos y chamanes mexicanos, documentando sus rituales y métodos de sanación. Trabajó muy pero muy de cerca con la famosa curandera mexicana Pachita, una curandera famosa, y exploró sus habilidades aparentemente sobrenaturales que no podían ser explicados por cualquier persona, ya que a través de su interacción mente-materia, Pachita lograba hacer curaciones a enfermos de muchos tipos de clase, en los cuales también algunos fueron incluso desahuciados por los hospitales de aquel entonces, pero Pachita lograba hacer estas sanaciones. Aquí pueden ver una foto de Pachita haciendo una cirugía que muchos le llaman cirugías espirituales. Entonces con sus manos abre, corta, saca el órgano, lo levanta, pide con fe, devoción, luego lo devuelve y el paciente está sano. No queda registro de ningún corte ni nada por el estilo. Así sanaba ella, y hay mucha información, pero para que no nos quedamos con esta curiosidad y estas cosas, en un video más adelante yo les voy a traer una investigación completa sobre lo que Pachita hacía. El doctor Jacobo, al enterarse del caso de Pachita, dijo que era mentira, era un fraude, y se aventuró a irse a buscar a Pachita. Hizo una maleta, él incrédulamente dijo: voy a llevar una mudada para 3 días porque esto no va a durar más de mucho tiempo para yo descubrir dónde está el truco del efecto que ella hace para hacer aparentar a muchas personas. Se fue. Llegó al lugar donde le habían dicho que se podía encontrar a Pachita, y lo gracioso fue que cuando él llegó a su puerta, desde adentro de la casa de Pachita, una voz fuerte, ronca, tosca de una mujer le dijo: Jacobo, vienes tarde, ya te estaba esperando. Quedó impactado porque a nadie le había contado, ni a su propia esposa, que iba hacia la casa de Pachita, y él se quedó impresionado. Pasó y Pachita le comenzó a explicar que ya sabía de su visita que iba a estar. Pues aquel viaje que él pensó que iban a ser 3 días, para el doctor se le transformó en 2 años y medio, el cual estuvo estudiando con Pachita de lleno todo esto y fue testigo presencial de cada uno de los sucesos o de los pacientes que Pachita tenía. Porque Pachita realizaba todas estas actividades y no cobraba ni un peso, ni un centavo, ni un dólar por sus sanaciones. Algo que muchos otros que se cree que tienen el poder sí generan un cobro, pero ese ya es un tema muy aparte. El doctor además realizó estudios sobre los efectos de la meditación. Su investigación sugiere que la meditación podría incluir estados de conciencia alterados con efectos beneficiosos para la salud mental y física. Greenberg publicó varios libros en los cuales todavía se pueden encontrar en ciertos lugares, en el cual dejó plasmado su investigación. Algunos de estos libros es La teoría sintérgica, es un libro que ustedes pueden adquirirlo todavía. También está el libro sobre el cerebro consciente, tenemos el libro de Pachita y también tenemos el otro libro de Los chamanes de México. Son algunos, estos 4 ejemplos de tantos libros que él escribió en lo largo de sus investigaciones. Vale mencionar que estos trabajos dejaron una huella importantísima a lo largo de la historia desde aquellos años hasta hoy en día, ya que sus estudios se le está dando un seguimiento, tal vez no tan apasionados como el doctor lo hacía, pero lo están desarrollando. Porque al final la teoría del doctor es decir, que la mente puede modificar la percepción de la realidad de las cosas, puede modificar las cosas en sí. Esta interacción podría explicar los fenómenos como la telepatía, la sanación a distancia y otros fenómenos que nosotros no le encontramos explicación, pero el doctor al parecer sí encontró explicación para estos casos. La teoría del doctor Jacobo
sugiere que la práctica de la meditación y el estado alterado de la mente, tras otras técnicas espirituales, los individuos pueden acceder a niveles más profundos del campo sintérgico, ampliando su percepción y su capacidad mental. Estamos hablando, en pocas palabras, de aquel famoso dicho que dice: ¿qué pasaría si el ser humano es capaz de utilizar el 100% de su cerebro? Justamente eso es lo que Jacobo plantea, que haciendo estas actividades, el ser humano puede usar el 100% de la capacidad de los cerebros de cada una de las personas. ¡Qué interesante! La teoría desafía toda teoría anteriormente hecha, investigada sobre la función del cerebro en sí y su naturaleza de ser. Propone que un modelo al que la mente tiene un papel más activo en la creación de otras realidades ofrece una explicación potencial para el fenómeno paranormal y experiencias espirituales que pueden ser fácilmente explicadas por las ciencias convencionales, y que la conciencia y la intención pueden tener un impacto directo en la salud física, mental, sobre nuevas posibilidades para poder realizar terapias y prácticas de sanaciones. Entre paréntesis, como Pachita lo hacía en aquel entonces. La pregunta más importante a todo esto es, y la que me hago yo y creo que muchos otros investigadores sobre la desaparición o sobre el tema del doctor Jacobo Grinberg: ¿será que está muerto realmente el doctor Jacobo Grinberg hoy en día? Es una pregunta que todos tenemos y aún no hay una respuesta clara ni precisa que nos dé el indicio de poder decir que realmente ya trascendió o no ha trascendido. La desaparición del doctor Jacobo Grinberg es un caso muy complejo y lleno de muchas incógnitas, lo que da lugar a varias teorías. Sigue siendo un misterio sin resolver, y su caso es uno de los más intrigantes de toda la historia reciente de México y creo que también del mundo. Al final no se ha encontrado ninguna evidencia verídica sobre la desaparición realmente del doctor Jacobo Grinberg, por lo cual no puede afirmar, no podemos decir qué es lo que pasó. Si él está muerto, si sigue vivo, si trascendió, me refiero al hecho de volverse parte de la conciencia. Su desaparición sigue siendo un misterio sin resolver. La falta de pruebas y las circunstancias enigmáticas que rodean su desaparición ha dado lugar a muchas especulaciones, hipótesis, pero sin informar definitivamente su destino, si sigue dentro de este plano o ya está en otra dimensión. De manera muy personal, que la explicación más probable podría estar relacionada con las investigaciones que el doctor Jacobo realizó durante su periodo, ya que son investigaciones controvertidas y la posibilidad de haber incomodado a este sector que causó molestias en este círculo de poder. O sea, que ahí ustedes pueden sacar sus conclusiones de que estoy hablando, como fue el caso de Pachita. ¿Por qué razón? Porque él investigó algo realmente impresionante sobre el tema de Pachita y todo lo que esto puede significar desde aquel entonces. Si ahorita podemos decir que estos casos o este caso, porque Pachita no ha sido la única, es realmente impresionante poder tener este conocimiento, este poder, algunos le llaman don, de realizar todas estas curaciones. Imagínense el impacto que todo esto generó en el año de 1994, cuando él estaba por concluir sus estudios. Realmente fue algo impresionante, que todavía hoy en día yo estoy seguro que hay muchos que al escuchar de Pachita o ven algo relacionado a Pachita o el tema de Pachita, que ella hacía cirugías, curaciones espirituales, transformaba órganos enfermos en órganos sanos y las personas se recuperaban milagrosamente, para muchos es un tema falso. Claro que todas las personas escépticas van a decir que hay un truco detrás de todo esto, pero el testimonio del doctor, un científico muy respetado de su tiempo, afirma todo lo contrario. Pero realmente, ¿será que eso misticidad, eso paranormal que nosotros le llamamos, realmente es nuestra propia mente? Porque eso es lo que plantea la teoría del doctor Jacobo. Por lo cual, recuerden, somos mente, somos positivos, todos estamos conectados y lo que nosotros imaginamos es lo que vamos a proyectar. Como dice aquella ley,
ley que aquello que te imaginas lo puedas ver plasmado físicamente en tus manos. Al final, en conclusión de mi investigación personal, yo creo que sí hay una influencia tanto de varios factores del gobierno, de élites, de grupos secretos, etcétera, que pudieran haber estado interesados en este fenómeno. Incluso parte de lo que el Dr. Jacobo Greenberg pudo haber tomado su decisión de volverse parte de la conciencia y también aislarse por completo para darle fin a su investigación, y no solo eso, sino que convertirse en parte de lo que era su investigación. Pero sin embargo, vuelvo y repito y reintegro que es imposible poder determinar con certeza, con exactitud, ¿qué es lo que realmente le sucedió al Dr. Jacobo Greenberg? ¿Por qué desapareció? Es algo que sigue siendo un misterio, un enigma, y espero yo que nos preste vida suficiente el creador para poder conocer la realidad y la verdad sobre lo que habrá sucedido con el Dr. Jacobo Greenberg. Y bien, ¿qué te parece este último dato del Dr. Jacobo sobre sus desapariciones y todo, y argumentos muy personales que yo he dado, y también parte de las investigaciones que, si ustedes se dan a la tarea de buscar, van a poder encontrar mucha información? Son decenas de documentos, artículos, de páginas donde hay toda esta información del Dr. Jacobo. Pero yo creo que hay algo bien importante, que si nos vamos a leer sus libros, que lo pueden encontrar en estas páginas también de búsqueda y de compras online, ahí está la verdadera razón y la explicación de lo que le habrá sucedido al Dr. Jacobo. Así que con esto yo me despido, les dejo la intriga y espero podernos ver acá nuevamente en un nuevo capítulo del podcast Onda Paranormal, con una nueva información, una investigación ahí de misterio y de todos estos fenómenos paranormales que tanto nos fascinan y nos apasionan. Si tú es primera vez que me estás viendo, mi nombre es Marcelo, es un gusto estar con ustedes, y recuerden suscribirse a este podcast porque su suscripción sigue ayudando para seguir creando más contenido, más información y sobre todo investigaciones misteriosas paranormales que no tienen explicación. Así que, gente linda, nos vemos en el próximo capítulo de Onda Paranormal Podcast.